Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Es una alegría poder verlos y compartir esta mañana juntos. Quiero que oremos y luego vamos a considerar la enseñanza para nosotros en este día, ¿sí? Eh, Oremos. Señor Padre, gracias queremos darte por un día más de vida, gracias por tu bondad, tu cuidado, por tu provisión. Señor, si hoy podemos estar en pie respirando es porque tu mano ha sido fiel con nosotros, nos ha sostenido y nos das esa vida, no solamente para que podamos comprobar tu fidelidad y cómo tú nos das todas las cosas, sino para que en este día, particularmente el día santo, podamos congregarnos como tu pueblo redimido que entiende no solamente esa esperanza eterna de redención, sino ese llamado santo que tú haces a tu iglesia, a que se congregue, a que venga al encuentro de su Dios para honrarte, alabarte. Te pedimos, Señor, que este sea el día especial para nosotros, donde no solamente nos congregamos, sino que lo hacemos con ese corazón, con esa mente, sabiendo de que, Señor, acudimos a tu convocatoria santa, a tu llamado, y que venimos con ese corazón dispuesto para honrarte, para alabarte por la dignidad de tu nombre. Señor, te rogamos que nos bendigas en esta mañana, que nos acompañes, que tu nombre sea honrado y que tu palabra sea la que traiga luz y claridad sobre nuestras vidas. Señor, te alabamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en el libro de Romanos, el capítulo 3. Y vamos a considerar ahí versículo 30 y 31. Podemos también leer a partir del versículo 27 hasta el 31 y entonces así poder tener una mayor claridad sobre lo que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje. Recuerden, seguimos estudiando la vigencia de la ley moral de Dios para nuestro tiempo, nuestro entendimiento o lo que la Biblia nos enseña acerca de cuál debe ser nuestra relación en el nuevo pacto como hijos de Dios, como pueblo redimido con respecto a la ley que Dios estableció y que dio a su pueblo en el pasado. Dice el versículo 27 de Romanos, el capítulo 3, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien, este es el pasaje, sobre todo el versículo 31, donde nos dice que si invalidamos la ley por medio de la fe, y Pablo dice de ninguna manera. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana rápidamente, en esta breve enseñanza que vamos a tener en este pasaje. Bueno, siempre cuando leemos la carta a los romanos, o mayormente la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, su manera de escribir era muy particular y él escribía como que él estaba teniendo una charla con alguien imaginario, un debate teológico al que él estaba constantemente respondiendo. Por eso el versículo 27 es como que él está asumiendo esa pregunta imaginaria y el tema en cuestión es, bueno, la justificación del hombre. Él está hablando a un contexto, no en su totalidad, pero en gran parte judío, y en ese contexto aquellos hermanos que habían abrazado la fe, ellos comenzaron a propagar la idea equivocada de que la fe era un medio dado por Dios para salvarse, pero también necesitábamos adosar a esa fe, bueno, las obras y todas aquellas conductas o costumbres de la religión judía de su vieja vida. Entonces Pablo está tratando de demostrar, más que tratando, está demostrando bíblicamente que no somos justificados delante de Dios por ninguna obra humana. La única manera o el medio establecido por Dios
es la fe en la obra de Cristo. Por eso el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro orgullo? Porque para el pueblo judío era un orgullo esa seguridad o esa ley que Dios les había dado. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, lo que él está diciendo, bueno, se dan cuenta, las obras de la ley no nos justifican, no nos dan ningún mérito. Entonces él dice que esa ley queda excluida o queda abrogada por la ley de la fe. Dice, bueno, la ley de las obras quedó en un segundo plano. Quedó en un segundo plano y ahora lo que nos justifica delante de Dios, lo que nos hace salvo, no son nuestras buenas obras o el guardar la ley o conductas religiosas o piadosas que son buenas en sí mismas, pero que no son suficientes para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Él no está menospreciando o desacreditando la ley de Dios, la ley que vamos a ver en un momento. Por eso el versículo 31 él puede decir, ¿invalidamos la ley? No, no es la cuestión. Esta en el nuevo pacto tenemos una nueva ley y esta es mejor que la ley que Dios dio al pueblo en el Sinaí, sino que la reemplazó, la sustituyó en el sentido no como algo mejor, sino en el sentido de lo que nos justifica delante de Dios. No es la ley, sino la fe en la obra de Cristo. Por eso el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, para pasar en blanco, lo que Pablo está discutiendo o aclarando no es que la ley que Dios dio, que la ley que Dios ha dado a su pueblo en el pasado quedó en desuso, quedó desacreditada. En un momento más Él nos va a enseñar o nos va a mostrar cuál es la función de esa ley, sino lo que Él está llevando al tema central o a visualizar el tema central es nosotros no somos justificados delante de Dios por medio de las obras, por medio de guardar la ley, sino concluimos, versículo 28 dice, que el hombre es justificado delante de Dios no por la ley, sino por las obras. Entonces el versículo 31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto nos lleva a introducirnos rápidamente en ese tema que es la vigencia de la ley moral. Y la pregunta que vamos a responder o tratar de responder en esta mañana es cómo esa ley que Dios dio a su pueblo en el pasado tiene relevancia o un uso santo para nosotros en nuestro día. ¿De qué manera esa ley es aplicable a nuestra vida, en esta generación y a los hijos de Dios por medio de la fe? Bueno, la relación entre el creyente y la ley de Dios es uno de los asuntos que, bueno, como ya de tiempo pasado Pablo lo está manifestando en la carta a los romanos, era un problema, era algo que no había una comprensión fácil o una comprensión acorde a la teología que el Evangelio nos presenta. Entonces, es uno de los asuntos que aún en nuestro tiempo, con mayor facilidad o rápidamente nosotros podemos malinterpretar. ¿Y cuál es la cuestión si malinterpretamos el concepto de la ley? Bueno, podemos ir de un punto a otro punto, de un extremo a otro extremo y podemos caer en el legalismo donde creemos que Dios solamente nos va a aceptar si nosotros hacemos todo perfectamente o cumplimos a cabalidad la ley de Dios. O el otro extremo es lo que ya habíamos visto en una de las clases, que es el antinomianismo, que quiere decir que el creyente dice, yo soy salvo por la fe, por medio de la gracia, no estoy más bajo el yugo de la ley, no necesito guardar la ley, no necesito obedecer ninguna ley, yo vivo sin ley. Eso es antinomianismo. Eso es como decir que lo que Dios mandó en el pasado ya no tiene ningún significado para nosotros y para nuestra vida en Cristo. Bueno, algunos sostienen lo que mencionaba hace un momento, que dado que somos por gracia, la ley quedó en desuso, ya la ley no tiene autoridad ni ninguna razón para nosotros, pero lamentablemente pensar así nos lleva a esa postura teológica que conocemos como el antinomianismo y que nos separa o que separa la gracia de la obediencia.
de alguna manera, consciente o inconscientemente, alguien que piensa así, que la ley del pasado no tiene ninguna vigencia para nosotros hoy, dice, bueno, la gracia es lo que me salvó, entonces yo estoy libre de obedecer. Y eso es lo que vamos a tratar. Entendemos que el creyente, como acabamos de leer en Romanos, es justificado por medio de la fe, pero también se nos manda a guardar la ley o a cumplir con la parte moral de la ley. Bueno, ¿y cómo podemos resumir toda esta idea en una sola frase o en un solo ejemplo? Bueno, eso es Cristo. Cristo vino a la tierra y dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino que he venido para cumplirla. Y esto nos da la pauta y nos da la claridad de entender que si Él, como nuestro referente, como nuestro precursor, como aquel que vino para mostrarnos el camino a Dios, si Él hubiera venido a afirmar que la ley era negativa o algo malo, Él no hubiera afirmado, yo he venido a cumplir la ley. Y no solamente Él la viene a cumplir en el sentido de la exigencia de la justicia de Dios. Dice Gálatas, Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, de que él vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el propósito por lo que Pablo está mencionando eso es que la exigencia de la justicia de Dios para nuestra salvación era que él tenía que cumplir esa ley. Y entonces él vino y cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Pero en este sentido, Cristo no está diciendo, bueno, la ley es algo malo, no, todo lo contrario, es algo bueno y asimismo la palabra de Dios también lo afirma. Bueno, la obra que Cristo lleva adelante en la cruz del Calvario no convierte a la persona o al creyente en alguien sin ley. No se trata simplemente de que nosotros somos llamados o forzados o se nos exige en la fe ajustarnos a un conjunto de principios y de reglas abstractas para tratar de agradar a la ley, sino que se nos llama a la obediencia por medio del amor a Dios. Y esa ley, de alguna manera, no solamente nos da principios lejanos, abstractos, sino que de alguna manera esa ley resumida en los 10 mandamientos lo que nos muestra es el Espíritu de Dios, ese carácter santo y piadoso de nuestro Dios, de manera que cuando nosotros nos ajustamos a la ley, no simplemente nos estamos sometiendo como en la antigüedad y como se había pervertido en el pueblo de Israel a mandamientos de hombres, sino que la verdadera esencia de la ley en los 10 mandamientos es honrar a Dios y honrar a nuestros prójimos. Dios tiene en sí mismo la autoridad para obligarnos, para exigirnos como Dios y a nuestras conciencias a obedecer a esa ley. El creyente continúa bajo la ley moral como una expresión de la voluntad santa de Dios y como una regla para nuestra vida. Y esta es la parte de la vigencia de la ley. Lo vamos a ver en un momento más, pero podemos separar la ley o lo que Dios dio al pueblo en 3 partes. La ley ceremonial, la ley de los alimentos o dietética, como se llama en algunos lugares, la ley ceremonial, la ley dietética, que era lo que Dios permitía que podían comer y lo que no podían comer, y al final la ley moral. Entonces, estas 2 primeras, la ley ceremonial, que tenía que ver con los sacrificios, la vestimenta, el lavarse para entrar en comunión con Dios o para ir al templo, hacer determinadas cosas que tenían que ver con la adoración a Dios. Bueno, eso quedó en el pasado, en las prácticas que nosotros podemos ver en las Escrituras en el pueblo de Dios. Pero lo que hablamos de que está vigente no tiene que ver con estas 2 leyes ceremoniales, sino con la ley moral, con el espíritu de la ley. Y ese espíritu no es otra cosa que revelarnos la voluntad y el carácter santo de Dios para su pueblo. Bueno, cuando nosotros hablamos de autoridad, decíamos hace un momento, Dios tiene esa autoridad para exigirnos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Él es Dios. Pero en esa palabra, en esa expresión voluntad, encontramos, bueno, que esa palabra deriva de autor.
Y la razón por la que Dios tiene autoridad, no solamente porque Él es el Señor soberano que sostiene todo el universo, como nos presenta Hebreos capítulo 1, no solamente porque Él es el Señor que gobierna todas las cosas y que todas las cosas dependen de Él, sino porque Él es el autor. Él es el autor del escenario en donde esa ley tenía que ser practicada. Él es el autor o el creador de ese hombre que tenía y que es llamado a obedecer la ley. Y además Él es el autor de esa ley que nos da para llevarla a práctica en el escenario de lo que Él creó, a través del medio que Él creó, que es el hombre, y así poniendo en práctica esa ley que como autor nos ha dado. Bueno, la realidad, hermanos, es que Dios no necesita nuestra aprobación. Dios no está diciendo, bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Te parece bien esta ley moral? ¿Te parece correcto, práctico, aceptable que lleves adelante estas exigencias? Y Dios no necesita eso. Dios, por ser el Señor, el autor, el creador de todas las cosas, Él manda. Y Él manda en esa vigencia de la ley que nosotros podamos cumplirla. Dice Romanos 5, si quieren acompañarme hasta ahí, por favor. Romanos capítulo 5, el versículo 13. Y lo que vamos a tratar de mostrar por medio de este versículo es que la ley de Dios no comienza a funcionar a partir de que Dios se la da a su pueblo por medio de Moisés, sino que anterior a esto, esa ley moral ya estaba vigente, ya era algo real en el hombre, ya era algo real en su pueblo. Dice Romanos 5:13, es Pablo quien está hablando, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, antes de que la ley viniese, esa es la idea, antes de la ley, está refiriéndose a antes de que Dios expresamente se la concediera al pueblo a través de los 10 mandamientos. Dice, perdón, había pecado en el mundo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, lo que sabemos es por lo que la palabra de Dios dice, es que Dios había impregnado o impreso en el corazón del hombre esa ley. Esa ley le podía ayudar a definir lo bueno y lo malo. Era lo que Dios había puesto en cada criatura y de hecho hoy está vigente. Es lo que muchas veces nosotros podemos reconocer como esa conciencia que nos inculpa, que nos dice eso está mal. Quizás no podemos dar una definición teológica o bíblica de por qué esto está mal, pero hay algo en nosotros, en nuestro interior, es esa ley que Dios puso en cada criatura que nos dice, nos señala, esto está mal. Y lo que Pablo está diciendo, trayendo este ejemplo, es, no era necesaria la ley para comenzar a vivir una vida moral o piadosa delante de Dios. Antes de la ley, esa ley estaba funcionando en nuestro interior. Cuando la ley viene, lo único que hace es identificar con más claridad lo que está mal, lo que Dios condena y lo que es pecado delante de sus ojos. Por eso él dice que antes de que la ley llegara no había manera de decir esto es pecado porque Dios los dice, y ahora con la ley es lo que eso sucedió. Nuestra confesión bautista, en uno de sus párrafos que habla acerca de este asunto, dice, Dios le dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto lo podemos citar con total claridad porque es una referencia a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña esto, la confesión lo toma y lo expresa de esta manera, llevándonos a recordar que Dios le da a Adán ese mandamiento en el huerto de Edén, en esa perfección, en esa santidad sin pecado, una ley de obediencia que él tenía que guardar para siempre. Un precepto particular, y ese era, no comerás. Porque de cierto dijo Dios, que el día que de él comiere, ciertamente morirás. Aunque el pecado, luego de la caída del hombre, nos lleva a una situación general y universal de todos los hombres, de oscuridad, de entenebrecimiento de nuestra mente, de nuestro corazón, en comparación a la claridad o a la luz que Adán tenía. El hombre caído
está completamente ajeno a esa realidad. Pero a pesar de que el hombre está pervertido en su mente, su corazón ha cegado sus ojos en cuanto a esa demanda y exigencia del cumplimiento de la ley moral de Dios. Aún así, el hombre es llamado y exigido por Dios como ese creador de todas las cosas a cumplir con esa ley. Bueno, lo que vemos es que esto se debe a ese cumplimiento en el corazón o a esa ley escrita en el corazón de los hombres. Algunos historiadores señalan que en nuestro tiempo, en nuestra generación, estamos viviendo quizás la época más contraria o que más rápidamente se levanta contra este concepto de la vigencia de la ley moral. Dicen ellos, no hay otro tiempo en el pasado como esta época donde hay una clara y marcada intención en el corazón del hombre al antinomianismo. Y esto, dice, no solamente es afuera, sino que esto sucede en la iglesia. Por eso creemos que este tema es importante de manera particular como individuos y como creyentes, sino también como iglesia, entender que hay una vigencia, que hay un llamado del Evangelio a vivir de una manera correcta, conforme a los mandamientos y a la moral de Dios en su palabra. Cuenta el conocido pastor Sproul, y él dice que le tocó dar una enseñanza para un doctorado. No estaban hablando de creyentes comunes como nosotros, están hablando de personas que estaban, digamos, en un nivel intelectual alto, en una cuestión teológica o en un nivel teológico alto, y que la primera clase que él tuvo con ellos les dijo que todos sacaran una hoja y que pudieran poner en orden los 10 mandamientos. Y él dice, gracias a Dios nunca les pedí que me dieran esas hojas y controlarlas yo, sino que les pedí que cada uno se calificara a sí mismo de acuerdo a cómo pudieron recordar y poner en orden los mandamientos. Y él dijo que de 100 personas solamente 20 pudieron poner en orden los 10 mandamientos. Y la pregunta, hermanos, en esta mañana es, ¿y qué si nosotros somos llamados al mismo ejercicio? ¿Y qué si se nos pide en algún momento, bueno, a ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No hace falta que lo digan, solamente quiero que juntos podamos pensar en esto. Que si nosotros tenemos claridad de que la vigencia de la ley es real, es importante, entonces esa ley se resume en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación y con las imposiciones santas de Dios de nuestra relación con Él. Los 6 restantes tienen que ver en cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. Y no lo que nosotros concebimos o lo que podamos hacer, sino lo que Dios ordena. Y ahí está el problema. El problema está que cuando Dios es algo, bueno, un complemento de nuestra vida y no el centro de nuestra vida, su ley, sus exigencias no son importantes para nosotros. Y eso es lo que esta enseñanza nos lleva a considerar. La vigencia de la ley moral es una verdad eterna que toda criatura, creyentes o no creyentes, son llamados a obedecer y a guardar. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, porque Dios lo exige. Bueno, la ley moral en el pacto mosaico tiene su fundamento, o era su intención, revelarnos el carácter y el corazón de Dios. Y es la obligación de toda criatura conocerlo y guardarlo. Nuestra confesión dice también, la ley fue escrita al principio en el corazón del hombre, siendo esta una regla perfecta de justicia, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Bueno, para poder entrar directamente en el tema, necesitamos ver un principio hermenéutico. La palabra hermenéutica tiene que ver con la interpretación correcta de las Escrituras. Y la razón por la que muchas veces encontramos oposición a aceptar la vigencia de la ley es por una mala comprensión de lo que estamos leyendo o por una falta hermenéutica a la hora de interpretar la palabra de Dios. Así que rápidamente vamos a entrar en ese tema y ver
cómo la palabra de Dios nos lleva a interpretar correctamente y poder ver con claridad la vigencia de la ley de Dios. Bueno, muchas veces podemos escuchar a alguien la necesidad de no ir con una idea preconcebida en nuestra cabeza para leer la palabra de Dios. Bueno, sería maravilloso poder librarnos de todos esos preconceptos o todas esas teologías o todas esas cosas que nosotros a veces llevamos o arrastramos en nuestra mente y le damos una interpretación al pasaje según nuestra concepción de las cosas y no según lo que la Biblia nos enseña. Lo que la Biblia nos muestra constantemente es que la Biblia debe ser entendida o interpretada por lo que la Escritura a sí mismo va a revelarnos a través de otros pasajes, de otros libros. Por ejemplo, si nosotros vamos a Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15, donde escuchamos o leemos la frase que Cristo está hablando acerca de él, de su persona, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Rápidamente, en un concepto humano, podemos decir, bueno, Cristo es el primer ser creado por Dios. Y bueno, y Pablo lo que va a tratar de desarrollar es que este pasaje no está hablando de que Cristo es el primer ser creado, sino lo que está hablando es el concepto de primogenitura que la Biblia nos habla, que es ese derecho que él tenía de recibir de la mano de Dios todo lo que él estaba dispuesto a darle. Entender este pasaje como que Cristo es un ser creado es una interpretación hermenéuticamente incorrecta que nos lleva a tener un concepto equivocado de Dios, una teología y una percepción incorrecta de quién es Cristo. Bueno, Romanos 6:15, quiero que me acompañen hasta ahí, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Pero muchas veces este pasaje se toma como una referencia o como base para afirmar que ya no somos responsables o ya no tenemos ninguna relación con la ley. Por eso muchos dicen, pero la palabra de Dios dice que ya no estamos bajo la ley. Bueno, el problema es lo que antes mencionábamos, cuando hay una hermenéutica incorrecta a la hora de entender o leer este pasaje, podemos darle equivocadamente esa interpretación y decir, no se dan cuenta, acá la palabra dice y nos enseña que la ley ya no está vigente porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que él está mencionando es lo que hablábamos antes, de que el cumplimiento o la exigencia de la justicia de Dios, de cumplir toda esa ley para estar en obediencia a Él y para ser justificado por esa ley, ya no estaba vigente. Ahora somos salvos, redimidos, justificados por medio de la fe en el Hijo. Por eso dice, ya no estamos bajo las exigencias de la ley, sino que estamos bajo los beneficios de la gracia que es por medio de la fe. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Es otro de los pasajes que generalmente se trae en tema y se pone sobre la mesa a la hora de hablar de la vigencia de la ley. Muchos leen este pasaje, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces dice, ¿se dan cuenta? Moisés en el pasado recibió la ley y él trajo la ley al pueblo. Él fue el medio a través del cual Dios usó para traer esa ley. Pero ahora vino Cristo, mucho mejor, mucho más poderoso, mucho más revelador. Y ahora aquella ley quedó en desuso. Aquella ley ahora es negativa, incorrecta y ahora tenemos la gracia. Pero no es eso lo que el pasaje está diciendo. Lo que el pasaje está diciendo, la ley vino por Moisés. Más la gracia que nos salva, que nos lleva a Dios, que nos hace acepto delante de sus ojos santos, siendo nosotros pecadores, es lo que Cristo vino a hacer. Esa ley estaba señalando a través de esos ritos ceremoniales
la necesidad de ese Cristo, de esa gracia. Esa ley indicaba que en cada sacrificio, en cada lavado, lo que estaba señalando era la pecaminosidad, de los hombres del pueblo, pero también señalaba que ese Cristo sería el que iba a venir y traería esa gracia necesaria para llegar a Dios. La iglesia cristiana ha dejado a través del tiempo en claro que no debemos continuar cumpliendo con los ritos de la ley, con las ceremonias, como ya decíamos, las leyes dietéticas, las leyes ceremoniales. Históricamente la iglesia hizo una clara distinción entre los diferentes tipos o estas tres partes de la ley general de Dios, las leyes dietéticas, ceremoniales y la ley moral. Bueno, cuando pensamos en la ley moral, como decíamos al comienzo, tenemos que hacernos la idea de que esto representa o es la imagen que Dios está comunicando de su carácter y de su voluntad, la cual nosotros debemos conocer y obedecer. Pero no solamente se nos llama a una obediencia rígida, a una exigencia, a una demanda, sino que ahora, por medio de esa gracia que vino a través de Cristo, esa ley que antes aborrecíamos, ahora la amamos. La amamos porque representa a Dios, la amamos porque representa su voluntad y su carácter santo, la amamos porque eso nos habla de la transformación en el Hijo de Dios, ese cambio de corazón, esa profecía cumplida en el pueblo que habla Jeremías y que habla Ezequiel, donde dice que él iba a cambiar ese corazón, iba a poner su ley en nuestros corazones y nosotros íbamos a amar y a andar en esa ley. Bueno, eso es lo que representa la ley moral de Dios, no es algo ajeno, es algo que debe estar vigente en cada uno de los hijos de Dios. Para los creyentes, por medio de la fe en el Hijo de Dios, la ley ceremonial ha sido abrogada con respecto a su exigencia de condenarnos porque no podíamos cumplir con esa ley, pero sigue vigente en el sentido de que es un elemento, un instrumento que Dios usa para dirigir y preparar nuestras vidas para las buenas obras. ¿Se acuerdan? Pablo en Efesios dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Es la ley moral de Dios la que prepara nuestro corazón y prepara nuestra vida para que esas leyes, para que esas buenas obras se lleven adelante en nuestro caminar diario. Bueno, un teólogo italiano del siglo XVI, haciendo una referencia a la observancia de la ley, decía: es necesario para un hombre cristiano o para una mujer cristiana, es necesario que no separe la observancia de la ley de la fe verdadera. Es necesario que tengan en claro esto. Sí, la ley se dio de una manera al pueblo de Dios, pero la parte moral es algo que todo hijo de Dios debe llevar adelante. Bueno, es a través de la enseñanza, la amonestación y la reprensión de la ley moral que nosotros somos llevados a vivir una vida santa, agradable a Dios. La ley no tiene ya poder para condenarnos, pero tiene poder para dirigirnos, para corregir nuestros pasos y para llevarnos a una vida de obediencia y de agrado delante de Dios. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este es uno de los textos más importantes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento en referencia, o que nos ayuda a afirmar con claridad, con base bíblica, que la ley moral de Dios está vigente para nosotros. Nuestra confesión bautista dice: Cristo no disolvió esa ley, sino que fortaleció la obligación de obedecer la ley moral de Dios. No la hizo, no la puso en desuso, no jubiló esa ley, no la dejó fuera de órbita, sino que dijo: para esto he venido, para cumplir esa ley.
Romanos 6:14, ese pasaje que nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, este es otro de los pasajes que generalmente se toma en discusión y dice, bueno, pero ¿cómo entendemos esto? Bueno, Pablo lo que está mencionando acá, que ya la ley no tiene esa exigencia de condenación, esa demanda de cumplimiento sobre nosotros, y que es por la razón por la que la mayoría de los incrédulos van a ser condenados y van a ser sentenciados por la mano justa de Dios, diciendo ustedes no cumplieron con esa ley. Y lo que Pablo está diciendo cuando dice la ley ya no se enseñorea de vosotros, está refiriéndose a esta demanda de cumplimiento, a este castigo que pesa sobre todos aquellos que no están en Cristo y que tampoco podrán jamás en su vida cumplir con los mandamientos de Dios. Bueno, pero luego Pablo en el capítulo 7 de Romanos también está dejando en claro que ya no estamos bajo la ley en la forma en que antes nos condenaba, sino que ahora estamos libres en Cristo. La ley no tiene la misma implicancia para nosotros ahora que estamos en Cristo, como sí lo está, como sí lo es, perdón, para todos aquellos que no están en Cristo. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que antes era algo ajeno, algo despreciable, algo que aborrecíamos porque sentíamos que esos mandamientos de Dios no teníamos por qué honrarlos, no teníamos por qué obedecerlos, pero ahora, a causa de esa obra espiritual en nosotros, su espíritu vino a nosotros, nos cambia ese corazón y dice Pablo, ahora me deleito en esa ley. Y esto tiene que ver con la ley moral, tiene que ver con el cumplimiento de los 10 mandamientos, de no tener dioses ajenos fuera del Dios verdadero, de no tomar su nombre en vano. Amo cumplir esos mandamientos porque amo a Dios, porque amo a mi prójimo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Me deleito en esa ley. Y eso no es simplemente una adhesión personal a un rito o a unas prácticas de piedad, tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Todo verdadero hijo de Dios amará la ley de Dios. La ley es un deleite para el creyente, pero para el inconverso, el que no tiene a Dios en su vida, no deja de ser una obligación, pero sin deleite. En Cristo hemos muerto a la maldición de la ley y ahora esa maldición ya no pesa sobre nosotros, ya no apunta a nuestro corazón, sino que ahora, por causa de la obra de Dios, nos deleitamos en esa ley, en guardarla, en conocerla y en vivirla. El escritor Samuel Bolton habla acerca de este tema y dice que nuestra relación de la ley es como un enfermo que come por necesidad, está enfermo, pero tiene que comer para conservar su vida. Sin embargo, dice, para el cristiano ya no es así. Ya no comemos como esos enfermos que comen para preservar, su vida. Ahora comemos porque nos deleita esa comida. Ahora comemos como algo que es de satisfacción para nuestra alma, nos agrada, nos fortalece, nos anima, y esa es nuestra relación con la ley. Ya no es algo que nos genera rechazo, oposición o que nos abruma porque no podemos cumplirla, porque de alguna manera nos sentimos que alguien nos está cortando esa libertad, sino que ahora amamos la ley y amamos someternos a sus demandas. Gálatas 3:19 dice, otro de los pasajes en discusión, dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, la misma pregunta, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. De alguna manera él nos va a ayudar a responder, ¿es vigente la ley de Dios? Estamos siempre hablando de la ley moral, no de las ceremoniales ni las dietéticas. Es como que Pablo dice, ¿está vigente la ley moral de Dios? Y entonces él hace todo un contexto
la razón por la que Dios la trajo, a través de quién la trajo y cuál es el propósito. Y la respuesta es sí, la ley de Dios es vigente. Es vigente porque la encontramos en los 10 mandamientos, la encontramos en el cumplimiento de Cristo y la encontramos a través de toda la enseñanza de la palabra de Dios y aún en el Evangelio, en la necesidad de vivir esa ley moral en nuestra vida. El problema que Pablo está tratando en la carta a los Gálatas es que había algunas personas que enseñaban la necesidad de circuncidarse o de guardar otros ritos o prácticas de la ceremonia judía como un medio de salvación. Entonces Pablo es como que le dice, si esto es necesario para ser salvo, bueno, por demás murió Cristo. Y él les recuerda otra vez que solamente por medio de la fe el hombre será redimido. La ley moral fue dada, dice, por causa de la transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ley nos iba a señalar, nos iba a poner el dedo en lo que estaba mal en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra alma. Y para eso nos fue dado, para poder ver como ese espejo donde nosotros podíamos mirarnos, como dice Santiago, que tenemos que mirarnos en la perfecta ley, la de la libertad, pero al mirarme en ese espejo, el concepto de mirarnos en el espejo lo tenemos bien asumido, entendiendo que en ese espejo los miramos para ver lo que está mal, defectuoso o incorrecto en nuestra vida. Y dice Pablo, esa es la intención de la ley moral de Dios. Mirar lo que está mal en nosotros, mirar en qué estamos fallando y corregirlos. Bueno, por eso Pablo dice que la ley moral fue dada a causa de la transgresión, para poder ver con claridad el pecado, para identificarlo. Pero ya no vivimos bajo esa ley en el sentido de las exigencias que esa ley tenía, sino que ahora vivimos bajo la ley de Cristo y vivimos bajo esa ley moral que también podemos encontrar representada en el Evangelio. Gálatas 6, versículo 2 dice, sobrellevá los unos la carga de los otros y cumplía así la ley de Cristo. Bueno, esto nos ayuda a entender que esa ley moral está vigente. ¿Por qué? Bueno, como decíamos al comienzo, los primeros 4 mandamientos tienen que ver en cómo nosotros debemos contemplar a Dios y relacionarnos con Él. En el segundo grupo de mandamientos, que son 6, nos habla acerca de nuestro trato con el prójimo. Y Cristo en el Nuevo Testamento dice que este es el cumplimiento de la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y Pablo está recogiendo esa idea y dice, sobrellevad así la carga los unos de los otros y cumplí así, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. De esa manera cumplimos con el mandamiento de Dios bajo el nuevo pacto o bajo las exigencias de Cristo. En pocas palabras, cumplir la ley es amarnos unos a otros. Y eso nos muestra no solamente la exigencia del Evangelio, sino la vigencia de esa ley moral en nuestra vida. Primera de Timoteo, capítulo 8, versículo 10, dice, pero sabemos que la ley es buena si la usamos legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bueno, este es un pasaje tan vigente y actual en aquella época como en la nuestra. Muchas de las cosas que él está señalando y cuál es el propósito de la ley era justamente, como dice Romanos 3, dejar al hombre encerrado, a todos los hombres, bajo esta definición. Son todos pecadores a los ojos de Dios. Cuando Pablo dice, para que cuantos se opongan a la sana doctrina, podría expresarse de una manera más clara, para que todo aquel que contradice la sana doctrina o todo aquel que está contra la sana enseñanza del Evangelio. La enseñanza clara del Evangelio es que la justificación es solo por la fe
en el Hijo de Dios. La justificación es por la fe en el Hijo de Dios y no por las obras. Por lo tanto, el problema no es la ley, sino que el problema es el uso ilegítimo de tomar esa ley o de malinterpretar que esa ley es lo que nos hace agradable o aceptos delante de Dios. Y Pablo dice, eso está mal, porque lo único que nos hace aceptos delante del Dios Santo es la fe en el Hijo de Dios. El uso legítimo de esa ley es vivirla, aplicarla en su uso moral, en ese perfil moral que se nos llama aplicar a nuestra vida, no guardando la ceremonia o los demás ritos que todo esto ha caducado. La ley no está en tela de juicio, no es lo que estamos discutiendo la ley, sino cómo la interpretamos, cómo vemos su vigencia para nosotros. En el nuevo pacto, la ley moral no se elimina, sino que continúa escrita en nuestro corazón y se nos demanda ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de su obra regeneradora, a guardarla, a que eso sea el medio que nos lleva a una conducta santa y agradable delante de Dios. Para terminar, Jeremías 31:33 dice, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Noten esto. Dice, hay un nuevo pacto. ¿Y cuáles son las características de ese nuevo pacto? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, cuando hablamos de la vigencia de la ley, Dios ya estaba anunciando que esa ley no iba a caducar, que no iba a quedar fuera de escena en la vida del creyente. Dice, no, esa ley es la que yo voy a poner ahora, esa ley moral, esa ley santa en el corazón de mi pueblo. Ese es el pacto. Ellos no van a tener que aprenderla, ya va a venir en su corazón por medio de esa obra santa del Espíritu en todos aquellos que salve para vida eterna. La promesa o el pacto de Dios no era quitaré completamente mi ley de sus vidas, sino que dice, la escribiré en su corazón. El problema fundamental de este tema no era, nuevamente, como decíamos, la ley, sino que el problema era el corazón rebelde del hombre. La mayor razón por la que hay una oposición definida contra la vigencia de la ley moral no es el problema de la ley, no es ni siquiera en muchos casos la exigencia de la ley, sino un corazón que se opone a honrar a Dios y a someter nuestra vida a esa ley moral de Dios. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bueno, Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 dice, os daré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y noten esto, hermanos, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, esta es la maravillosa expresión en el Antiguo Testamento de la obra de redención que nosotros podemos ver nítidamente en el Nuevo Testamento. Él dijo, yo voy a dar un nuevo corazón. Es como que Él ahora va a retratar, va a hacer de manera gráfica una representación de la obra de salvación por medio de su Espíritu. Dice, lo primero que voy a hacer es darle vida y eso lo representa con darle un nuevo corazón. Les daré un nuevo corazón. Dice la palabra, quitaré ese corazón malo de piedra que aborrece la ley y le pondré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese espíritu que viene a morar en el Hijo de Dios cuando somos salvos por la obra de ese mismo espíritu. Y dice, noten esto, dice, y haré, está hablando Dios, haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Hermano, la vida de un verdadero cristiano puede caracterizarse por cosas buenas y por cosas malas. Se caracteriza por cosas buenas en el sentido de que aún estamos en este cuerpo
imperfectos, somos pecadores, no hay una santidad terminada, totalmente completa en nosotros, y entonces esto nos lleva a tener falencias, errores, debilidades, pecados, luchas y cuestiones que nos hacen falibles, cuestiones que tanto en tanto van mostrando ese pecado en nosotros y esa necesidad de Cristo. Pero por otro lado, una característica bien definida en el Hijo de Dios es lo que está diciendo el profeta y Dios en su palabra. El pueblo de Dios cree en esa vigencia de la ley. Por eso él habla de que iba a guardar sus estatutos y que iba a guardar esos preceptos y que iba a ponerlos por obra. Esto nos lleva a asumir la importancia de entender la vigencia de la ley. Es algo que Dios espera de nosotros. El testimonio de su pueblo no solamente es asumir y decir, sí, creo en Cristo como el Hijo de Dios, creo que Jesús es el Señor y el Salvador. No solamente tiene que ver con eso. Bueno, Santiago nos ayuda a pensar en esto. Dice, aún los demonios creen y tiemblan. Y trayéndolo en alusión a este tema, podemos decir, los demonios pueden afirmar la misma verdad teológica. Cristo es el Señor. De hecho, en el Evangelio lo hacen. Ellos saben quién es Cristo. Alguien dijo, los demonios son los seres más teológicamente perfectos, porque ellos vieron la teología en vivo y en directo. Pero aún así, con toda esta afirmación, no son salvos. Sin embargo, la manera en que nosotros podemos identificar a un hijo de Dios es bajo esta conducta santa. Ama y anda en los mandamientos de Dios, guarda los preceptos de Dios y los pone por obra en su vida, y esto se refleja en una conducta santa que agrada a Dios. Esto es lo que vimos, hermanos, como la vigencia de la ley moral para el creyente y sobre todo respondiendo algunas objeciones contra la vigencia moral de Dios. Vamos a orar y terminamos con este tiempo. Señor Padre, gracias te damos porque podemos ver quizás brevemente algunas cuestiones importantes a meditar, considerar, a poner, Señor, en nuestra mente y analizarlo a la luz de tu verdad, Señor, para ver cuán importante esto es para nosotros, cómo el Evangelio tiene una demanda, cómo esa nueva vida en Cristo nos hace libre del pecado, pero también nos exige de que nosotros seamos obedientes, y esa obediencia se debe no solamente a la voluntad expresada en tu palabra, sino también a esos mandamientos y a la ley moral que tú nos diste, que es algo que permanece vigente para nuestra vida y para nuestra conducta. Señor, queremos rogarte que en tu bondad nos des ese corazón dispuesto no solamente para escuchar ahora con atención y disposición, sino para, Señor, honrarlo espiritualmente, viviendo en esta verdad, Señor, profundizando esta verdad en nuestra vida y para obedecerte a ti, que al final es el llamado más glorioso y precioso del Evangelio. Señor, qué hermoso es recordar que nuestra vida pasada sin Cristo, obedecerte a ti era algo que no lo pensábamos, lo aborrecíamos, rechazábamos esa idea, pero hoy, como una señal de tu obra, de tu Espíritu morando en nosotros, el anhelo de todo hijo de Dios, no solamente es conocer y guardar esa ley moral de Dios, sino también obedecerte. Padre, que esa sea la conducta santa de tu pueblo en este lugar y en cualquier otro lugar donde tu iglesia se reúna. Ayúdanos a honrarte a ti, porque tu palabra nos enseña. Ayúdanos a obedecerte, porque eso es nuestro deleite. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén.